¿Sabías que la mitología griega es mucho más oscura, extraña y sorprendente de lo que te contaron en la escuela? Hoy te voy a contar 20 datos de la mitología griega que probablemente no sabías. Así que quédate hasta el final, porque algunos son realmente perturbadores. Zeus, el rey de los dioses, no solo lanzaba rayos desde el Olimpo, también era famoso por transformarse en todo tipo de criaturas para seducir o engañar a mujeres mortales sin ser descubierto. A lo largo de los mitos, Zeus se convirtió en un enorme toro blanco para raptar a Europa, en un cisne para acercarse a Leda, en lluvia dorada para entrar en la prisión de Dánae, e incluso en una pequeña hormiga, demostrando que no había límite para sus disfraces. Estas transformaciones no eran actos románticos, sino abusos de poder cometidos por el dios más poderoso de todos los dioses. Y lo peor es que casi nunca Zeus enfrentaba consecuencias por sus acciones. Definitivamente, Zeus no solo gobernaba los cielos, también era uno de los dioses más problemáticos y moralmente cuestionables de toda la mitología griega. Hades, el dios del inframundo, no era realmente el villano de la mitología griega. Aunque gobernaba el reino de los muertos, su función no era castigar por placer ni causar sufrimiento innecesario. A diferencia de Zeus o Poseidón, Hades casi nunca engañaba, no perseguía mortales por capricho y rara vez intervenía en los asuntos del mundo de los vivos. Su único deber era mantener el equilibrio y el orden entre las almas que llegaban al inframundo. De hecho, Hades respetaba las reglas más que muchos otros dioses. No rompía juramentos, no buscaba guerras, ni se divertía con el caos. Su imagen oscura y aterradora existe porque nadie quería morir, pero en realidad su mala fama viene más por el lugar que gobernaba que por su verdadera personalidad. Los dioses griegos no eran inmortales como normalmente los imaginamos. Aunque vivían para siempre y no envejecían, eso no significaba que fueran indestructibles. Los mitos muestran que los dioses podían ser heridos por armas divinas, sentir dolor extremo y sangrar como cualquier ser vivo. Algunos incluso quedaban inconscientes durante años después de recibir golpes especialmente poderosos. En ciertas historias, los dioses eran encadenados, torturados o encerrados sin poder escapar. Su única diferencia con los mortales era que, tarde o temprano, siempre lograban recuperarse. La inmortalidad no los hacía invencibles, solo los condenaba a sufrir sin la posibilidad de morir. Medusa no siempre fue un monstruo. Antes de ser temida por convertir a los hombres en piedra, era una mujer mortal conocida por su gran belleza. Según una de las versiones más conocidas del mito, Medusa fue atacada por Poseidón dentro de un templo dedicado a Atenea. En lugar de castigar al dios del mar, Atenea descargó su furia sobre Medusa, acusándola de haber profanado su santuario. Como castigo, su cabello fue transformado en serpientes vivas y su mirada se volvió mortal. Desde ese momento, Medusa fue condenada a vivir aislada, convertida en un monstruo a los ojos del mundo. Su transformación no fue una maldición merecida, fue un castigo injusto,
impuesto por una diosa a una víctima que no tuvo elección. Los antiguos griegos tenían verdadero miedo de decir ciertos nombres en voz alta. Creían que mencionar a algunas deidades o criaturas podía atraer su atención y con ella su castigo. Un ejemplo claro son las erinias, las temidas diosas de la venganza. Estas entidades castigaban crímenes como el asesinato, la traición y el perjurio, persiguiendo a los culpables hasta volverlos locos. Para evitar su ira, los griegos preferían llamarlas las bondadosas, usando un nombre amable para no ofenderlas. No era respeto, era puro miedo disfrazado de cortesía. Básicamente, era adulación por supervivencia, porque en la mitología griega, decir el nombre equivocado podía condenarte para siempre. Aquiles no era invencible por completo, aunque así lo describen muchas historias. Desde su nacimiento, Tetis intentó protegerlo del destino que anunciaba su muerte en la guerra. Para hacerlo casi inmortal, Tetis sumergió a Aquiles en las aguas del río Estigia, un río sagrado que otorgaba invulnerabilidad. Sin embargo, al sostenerlo por el talón, esa pequeña parte de su cuerpo nunca tocó el agua. Ese detalle aparentemente insignificante se convirtió en su mayor debilidad. Durante la guerra de Troya, una flecha guiada por Apolo impactó justo en ese punto. Un solo lugar vulnerable fue suficiente para acabar con el héroe más poderoso de Grecia. Un pequeño detalle que terminó siendo mortal. El inframundo griego no era solo un lugar de castigo eterno, como muchas veces se cree. En realidad estaba dividido en distintas regiones y no todas estaban destinadas al sufrimiento. La mayoría de las almas no iban al Tártaro ni a los campos elíseos. Terminaban en un lugar neutral llamado el Asfódelos. Allí los muertos vagaban como sombras, sin dolor físico ni tormentos, pero también sin alegría, sin recuerdos claros y sin propósito. Una existencia vacía, repetitiva y silenciosa. Para los antiguos griegos, este destino era incluso más aterrador que el castigo, porque no había sufrimiento, pero tampoco esperanza. Un castigo mucho más triste de lo que parece. Los dioses griegos castigaban mucho más la arrogancia que el mal en sí. Este pecado tenía un nombre especial: hubris. Significaba creerse igual o superior a los dioses, pensar que uno podía desafiar el orden divino sin consecuencias. A diferencia de los errores humanos comunes, la hubris era intolerable. Muchos héroes, incluso los más valientes y nobles, terminaron muertos o arruinados no porque fueran malos, sino porque su orgullo los llevó demasiado lejos. Prometeo, por ejemplo, desafió a Zeus al dar el fuego a los mortales, y aunque su intención era ayudar a la humanidad, fue castigado brutalmente. Peleas, conquistas y victorias humanas podían ser admirables, pero si un mortal osaba igualarse o humillar a un dios, su destino estaba sellado. En la mitología griega, la arrogancia era la verdadera traición, y los héroes aprendían de la manera más dura que incluso el más pequeño error ante los dioses podía ser fatal. El oráculo de Delfos, uno de los lugares más famosos de la mitología griega, no daba respuestas claras ni directas. La sacerdotisa, llamada Pitia,
transmitía mensajes del dios Apolo, pero lo hacía de manera críptica, usando palabras ambiguas y metáforas que podían interpretarse de muchas formas. Esto provocaba que quienes acudían al oráculo, desde reyes hasta héroes, casi siempre malinterpretaran sus profecías. Guerras se iniciaban, decisiones importantes se tomaban, todo basado en mensajes que parecían claros, pero en realidad eran intencionalmente vagos. Lo más curioso es que aunque los resultados fueran trágicos o inesperados, el oráculo técnicamente nunca mentía. Su verdad estaba allí, escondida entre líneas, esperando ser entendida, si alguien podía descifrarla. En otras palabras, el oráculo enseñaba que el destino era inevitable, pero nuestra interpretación de él siempre podía fallar. La mitología griega no tiene un final feliz como las historias modernas que estamos acostumbrados a ver. No hay un cierre definitivo, ni una victoria absoluta del bien sobre el mal, ni héroes que vivan felices para siempre. En cambio, los mitos muestran ciclos interminables de poder, traiciones, ambición y tragedias. Reyes caen, héroes mueren, dioses se enfrentan entre ellos y casi nunca hay justicia completa. Incluso los personajes que parecen triunfar a menudo pagan un precio altísimo, perdiendo amigos, familia o su propia felicidad. La mitología griega refleja la vida misma, impredecible, cruel a veces y llena de decisiones que pueden cambiarlo todo. Es por eso que estos relatos siguen siendo tan fascinantes y oscuros, porque muestran que la tragedia y la ambición humana son eternas y que incluso los dioses no pueden escapar de sus consecuencias. Ares, el dios de la guerra, no era admirado ni siquiera por sus propios padres, Zeus y Hera. A diferencia de otros dioses que representaban el orden o la sabiduría, Ares personificaba la violencia pura y el caos del combate sin sentido. No encarnaba la gloria de la guerra ni el honor del guerrero valiente. En sus batallas no había estrategia ni justicia, solo destrucción, sangre y miedo. Por eso, los dioses a menudo lo evitaban o lo ridiculizaban, y los mortales apenas lo veneraban. Su presencia traía conflictos innecesarios, disputas que desgarraban familias y ciudades enteras. Ares demostraba que incluso entre los dioses, el poder sin control puede volverse destructivo, y que la violencia por sí sola no es admirable, solo aterradora. Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y las artes, no era solo un símbolo de inteligencia y justicia. También podía ser extremadamente despiadada con quienes la desafiaban o la superaban. Los mitos cuentan que castigaba duramente a mortales y dioses por atreverse a retarla, ya fuera en concursos de habilidad, conocimiento o belleza. Por ejemplo, Aracne, una tejedora humana increíblemente talentosa, fue transformada en araña por atreverse a competir con Atenea en un concurso de tejido. La diosa no toleraba la arrogancia ni la presunción, incluso cuando provenía de quienes poseían talento o habilidades excepcionales. Su justicia era fría, rápida e implacable, un recordatorio de que en el Olimpo, la sabiduría sin humildad podía volverse mortal. Atenea enseñaba que la inteligencia y el conocimiento eran poderosos, pero también que desafiar a los dioses podía tener consecuencias irreversibles. Poseidón, conocido como el dios del mar, no solo controlaba las olas, los océanos y las tormentas,
Su poder iba mucho más allá del agua. También podía sacudir la tierra misma. Cuando se enfadaba o se sentía traicionado, provocaba terremotos, destruyendo ciudades y paisajes enteros sin advertencia. Los antiguos griegos lo llamaban el sacudidor de la tierra, porque temían su ira tanto en tierra firme como en el mar. Los barcos podían hundirse de repente, los puertos colapsar, y los hombres perderlo todo simplemente por la cólera de este dios. Poseidón era un recordatorio constante de que incluso los dioses que parecen dominar un solo dominio podían afectar todo el mundo. Su poder no conocía límites y su temperamento impredecible hacía que nadie pudiera sentirse verdaderamente seguro bajo su mirada. El Minotauro, esa criatura temida mitad hombre y mitad toro, no nació siendo un monstruo. En realidad era un niño, un ser humano como cualquier otro, pero cargado con una maldición que lo transformaría para siempre. Su origen proviene de un error y un castigo. Fue fruto de la ira de los dioses y del orgullo de su propia familia. Encerrado en el laberinto por orden del rey Minos, fue abandonado a la soledad y la oscuridad desde temprana edad, sin amor ni compañía. Con el tiempo, la combinación de aislamiento extremo, miedo y la maldición divina lo convirtió en la criatura que conocemos hoy. Un ser temido, odiado y rodeado de leyendas, pero que en el fondo era víctima de circunstancias que nunca eligió. El Minotauro nos recuerda que en la mitología griega, incluso los monstruos más temibles tienen una historia trágica detrás de su forma y su destino. El laberinto de Creta no era un simple pasillo lleno de giros. Era una construcción tan compleja y retorcida que incluso aquellos que lo diseñaron podían perderse en él. Creado por Dédalo, por orden del rey Minos, su propósito era contener al Minotauro, la bestia mitad hombre, mitad toro. Pero el laberinto no solo atrapaba al monstruo, también estaba destinado a confundir y atrapar a cualquiera que osara entrar. Los corredores se retorcían sobre sí mismos, los caminos se multiplicaban y los muros engañaban a los sentidos. Quien entraba sin guía perdía poco a poco la noción del tiempo y del espacio, y muchos terminaban vagando para siempre, atrapados en un silencio absoluto. El laberinto no era solo un lugar físico, sino también un símbolo de confusión y miedo. Era un desafío mortal que combinaba inteligencia, valentía y suerte, donde cualquier error podía significar la muerte o la locura. Ícaro no murió simplemente por volar demasiado alto como muchos creen. Su tragedia no fue la altura, sino la desobediencia. Su padre, Dédalo, había construido unas alas de cera y plumas para escapar del laberinto de Creta y le advirtió con claridad: no vueles demasiado cerca del sol, pero tampoco muy cerca del mar. El sol derretiría la cera y el mar mojaría las plumas. Pero Ícaro, embriagado por la emoción y la libertad, ignoró las advertencias de su padre. Ascendió demasiado alto cerca del sol y la cera que mantenía sus alas unidas se derritió lentamente. En cuestión de segundos, cayó al mar y murió, víctima de su orgullo y su impulsividad. Su historia no es solo sobre la ambición, sino sobre las consecuencias de no escuchar a quienes nos guían. Ícaro nos recuerda que en la mitología griega, la libertad sin prudencia puede ser mortal. Apolo, el dios del sol, la música y la profecía, no era solo un símbolo de luz y armonía. Aunque podía traer música que elevaba el alma, sanar enfermedades y guiar a los mortales con sus oráculos, también tenía un lado oscuro y mortal. Cuando se enfadaba o quería castigar,
Apolo podía enviar plagas devastadoras sobre ciudades enteras, matando hombres, mujeres e incluso ganado. Sus flechas, invisibles y precisas, traían muerte repentina, recordando que el mismo Dios que ofrecía curación podía también destruir sin previo aviso. Apolo era un recordatorio de la dualidad de los dioses griegos. Podían dar vida, alegría y sabiduría, pero su ira podía ser igual de poderosa y aterradora. En la mitología griega, incluso la divinidad más brillante tenía su lado oscuro. Artemisa, la diosa de la caza, la luna y la virginidad, no era simplemente una protectora de la naturaleza. Era feroz, implacable y extremadamente celosa de su pureza y de su privacidad. Los mitos cuentan que incluso quienes la miraban por accidente podían sufrir su ira. No importaba que no hubiera intención de ofenderla, Artemisa castigaba sin piedad, demostrando que, para los dioses griegos, la más mínima falta podía tener consecuencias mortales. Su vigilancia era constante. Cazadores, mortales o incluso dioses menores que violaban sus territorios o se atrevían a burlarse de ella podían enfrentarse a su castigo. Artemisa mostraba que la justicia divina no era flexible ni indulgente, era absoluta y despiadada. En la mitología griega, ella personificaba el poder de la naturaleza, la independencia femenina y la idea de que la divinidad no perdona errores, intencionales o no. Hércules, conocido como el héroe más fuerte de Grecia, no era realmente un héroe feliz. A pesar de sus hazañas y su fama, su vida estuvo marcada por la tragedia y la culpa. Los mitos cuentan que, bajo un hechizo enviado por la diosa Hera, Hércules asesinó sin querer a su propia esposa e hijos. Este acto devastador lo atormentó durante toda su vida, convirtiendo su fuerza y valentía en un recordatorio constante de su culpa. Incluso sus famosas 12 pruebas, que muchos ven como gestas heroicas, eran en realidad castigos impuestos para expiar sus errores. Cada labor era dolorosa, peligrosa, y le recordaba que la gloria nunca podría borrar sus pecados. Hércules nos enseña que, en la mitología griega, la fuerza y la fama no garantizan felicidad, y que incluso los héroes más admirados cargan con tragedias que los acompañan hasta el final de sus días. Sísifo, rey de Corinto, no fue castigado por maldad o crueldad, sino por ser demasiado astuto y desafiar a los dioses. Entre sus actos más conocidos está haber engañado a la propia muerte, atando a Tánatos para evitar que alguien muriera, lo que provocó que nadie pudiera fallecer temporalmente. Incluso logró engañar a Hades, escapando del inframundo y regresando al mundo de los vivos más de una vez. Pero los dioses no toleraban la desobediencia, ni la arrogancia, ni la inteligencia usada para burlarlos. Como castigo eterno, Sísifo fue condenado a empujar una enorme piedra cuesta arriba por toda la eternidad, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que alcanzaba la cima. Su historia no solo simboliza la astucia y la rebelión humana, sino también la inevitabilidad del castigo divino. En la mitología griega, nadie podía escapar de la justicia de los dioses, ni siquiera el más inteligente. Si te sorprendió alguno de estos datos, deja un like y suscríbete para más historias de mitología, historia y misterios antiguos. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue el dato que más te impactó? Nos vemos en el próximo video.